Hola, seguidores del Ático, gracias por estar una vez más aquí, explorando conmigo las películas más inquietantes, más metas extrañas y olvidadas del cine de terror. En el vídeo anterior nos adentramos en el mar más profundo, junto a Dangerous Animals, dirigida por Sean Byrne, una película que rompe con lo que esperábamos del director de The Loved Ones o The Devil's Candy. Aquí deja de lado el entorno urbano o doméstico para arrojarnos a la brutalidad de la naturaleza. Una historia de supervivencia donde la tensión no solo está en los depredadores, sino también en el interior de una familia fracturada, marcada por el miedo, la desconfianza y la sangre. Y ahora cambiamos el verde húmedo por el marrón seco. Imagina quedar atrapado en un maizal silencioso, lejos de toda civilización, donde lo único que se escucha es el crujido de la paja movida por el viento. Un lugar donde alguien o algo acecha con paciencia entre las hileras perfectas del campo. Un lugar donde la cosecha no es de maíz, sino de carne humana. El ático de Pelayud. Hoy hablamos de Scarecrows 2017, dirigida por Stuart Stone, una cinta que parte de una premisa sencilla. Un grupo de adolescentes se adentra en un maizal durante la noche para hacer lo que suelen hacer en este tipo de películas. Pero lo que debería ser una noche de vandalismo, fiesta y adrenalina, se convierte en una pesadilla sangrienta cuando descubren que alguien ha estado utilizando ese lugar como un campo de exterminio y de exposición. Porque los cuerpos no solo mueren aquí, son transformados en espantapájaros humanos, crucificados, cosidos con alambre y exhibidos como advertencia. A diferencia de otros slashers rurales, Scarecrows combina el miedo físico con el miedo a lo inerte. La película juega constantemente con la idea de que lo que está inmóvil puede atacar, y esa tensión se mantiene durante buena parte del metraje. No estamos ante un villano sobrenatural, sino ante una figura brutal y metódica, que actúa en silencio, con una precisión que hiela la sangre. La violencia es seca, directa, muchas veces inesperada, y con un punto enfermizo en su ejecución visual. Todavía ¿no formas parte activa de esta comunidad de amantes del terror? Este es el momento. Si te apasionan estas películas olvidadas, malditas o simplemente raras, dale like al vídeo, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Y dime en los comentarios, ¿conocías esta película? ¿Te animas a verla? Gracias por tu apoyo. Sin ti, este canal no existiría. ¿Seguimos? La atmósfera, aunque menos poética que en otros ejemplos del subgénero, está muy bien lograda. El campo de maíz, con su aparente uniformidad, se convierte en un laberinto infernal. No sabes por dónde vendrá el siguiente golpe, ni qué camino lleva a la salida. Es como una versión moderna y perversa del mito del Minotauro, pero en vez de una criatura mitológica, te espera un humano con herramientas de tortura y una habilidad quirúrgica para deshumanizar. El asesino de Scarecrows no solo elimina a sus víctimas, sino que las exhibe. Las clava en postes, les cose los párpados, les rellena el cuerpo con paja, las transforma en objetos de terror. La idea es tan macabra como simbólica. El asesino no quiere esconder los cuerpos, quiere mostrarlos, quiere que el campo hable por sí solo. Y ahí entra el juego visual de la película. Aunque claramente de bajo presupuesto, Scarecrows aprovecha muy bien su entorno. Hay tomas nocturnas, con luces artificiales que crean sombras inquietantes entre los tallos. Hay contraluces que revelan figuras suspendidas como crucifixiones retorcidas entre la niebla. Y hay un uso del sonido que potencia la paranoia. Susurros, pasos,
hojas rozadas por algo que no ves. El guión no es revolucionario, pero es eficaz. Sabe lo que quiere contar y lo cuenta con ritmo. Las actuaciones, aunque irregulares, cumplen con su cometido. Y lo importante es que la tensión no decae. Siempre hay una amenaza latente, un ruido fuera de plano, una figura que no debería estar ahí. La película no se detiene a justificar el horror. No hay explicaciones innecesarias ni pasado traumático del asesino contado en flashbacks. Solo hay presente, dolor y muerte. Y eso, en ciertos casos, es mucho más inquietante. Porque no necesitas entender al monstruo para temerle, solo necesitas saber que está ahí. Y que no tiene ninguna intención de dejarte escapar. Scarecrows, 2017. No es una joya revolucionaria, pero sí una propuesta sólida dentro del slasher moderno con estética rural. Su crudeza, su ambientación y su concepto visual le dan una identidad propia. Es incómoda, es directa y sobre todo es eficaz. Y en un subgénero donde la fórmula está tan gastada, eso se agradece. Así que si te gustan las películas que transcurren entre el polvo, la oscuridad y el silencio del campo, donde la amenaza puede estar a 1 metro y no darte cuenta, dale una oportunidad a esta cinta. Porque en Scarecrows nadie escucha tus gritos entre los tallos, solo los cuervos. Gracias por llegar hasta aquí. Si este viaje al horror rural y al slasher sin concesiones te ha gustado, no olvides dejar tu like, comentar qué otras películas de campo y muerte debería analizar y suscribirte a El Ático de Belayuz. Nos vemos muy pronto con otro análisis desde lo más profundo del miedo. Hasta entonces, si ves un espantapájaros moviéndose, corre, no mires atrás.